Hola, yo soy Devani de Jesús López López. Pertenezco al plantel en ESMAPO 04 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. El día de hoy les voy a estar hablando de la lectura Guía para el diseño de programas socioeducativos de atención a la infancia, el cual es un trabajo que corresponde a la asignatura Planeación en el Multigrado. Primero les daré una introducción. En este video conoceremos los principales elementos de una planificación para la intervención socioeducativa. El diseño de una intervención socioeducativa se compone de varias fases de trabajo. Las fases tradicionales del diseño de una intervención socioeducativa son estudio del colectivo y contexto en el que se pretende intervenir, es decir, conocer el contexto y las características del colectivo ante una situación dada. Definición de objetivos de la intervención. Fijar los objetivos que queremos trabajar. Selección de contenidos. Una vez seleccionados los contenidos, podremos trabajar en los objetivos previstos. El desarrollo metodológico es una característica de la intervención socioeducativa, la cual es una herramienta clave para la consecución de objetivos. Los recursos humanos y materiales nos permitirán hacer una intervención socioeducativa. Y por último, la evaluación de la intervención nos van a permitir establecer la calidad y eficiencia de nuestra intervención. Profundicemos las fases mencionadas. Análisis de las necesidades. El análisis de las necesidades del colectivo con el que queremos intervenir es crucial para que nuestro trabajo tenga resultados esperados. Hay que indagar sobre las características de los elementos que intervienen en este proceso de intervención, el contexto que puede ser educativo, familiar, social, económico, entre otros, los ejes temáticos y metodológicos de la intervención y las características de los alumnos. También tenemos la tipología de necesidades. Estas pueden ser percibidas, que suelen atenderse a la hora de la intervención, o las no percibidas, que no son evidentes en el momento, pero pueden llegar a ser percibidas en un tiempo futuro. Las características del análisis de las necesidades es un estudio sistemático para identificar el problema, el uso de datos representativos de la realidad y de las personas implicadas. Para esto tenemos herramientas del análisis de necesidades, las cuales son la entrevista, observación, encuesta o sondeo, pero tenemos muchas otras herramientas según la información que queramos conseguir. Definición de los grupos destinatarios. En la primera fase hay que realizar un análisis del contexto que queremos intervenir, con el objetivo de conocer al grupo destinatario. El conocimiento de la realidad nos va a permitir llevar a cabo con mayor precisión las fases de la intervención. Una vez que tengamos la información suficiente, es necesario organizarla para saber cuáles son las necesidades del colectivo en las que hay que intervenir. Una programación orientada hacia los grupos destinatarios enfoca la contribución de objetivos y necesidades de estos grupos. Diseño de acciones formativas. Una vez que tenemos determinadas las necesidades, se diseñará el proceso a través del cual se va a hacer frente a la situación. Esto comprende diferentes ámbitos: las intervenciones a corto o largo plazo, los planes de desarrollo cuyo objetivo es generar procesos de cambio y transformación social, además de la programación de la operativización de la planificación. Esto quiere decir poner en marcha las diversas tareas planificadas. La estructura interna de este diseño considera la finalidad que queremos alcanzar, el destinatario a quién va dirigido, los objetivos generales propuestos, la estructura, las orientaciones metodológicas y la evaluación que haremos de nuestra intervención. También tenemos la formulación de los objetivos. El propósito de marcar los objetivos es establecer contenidos, habilidades o actitudes que el niño debe de tener al finalizar la intervención. La tipología de objetivos según el tipo de conducta se divide en cognitivos, psicomotores o afectivos.
La clasificación de los objetivos según su tamaño se dividen en generales y específicos. Y por último, los criterios para definir los objetivos hacen referencia a lo que se espera que el niño consiga. La realización, condiciones y criterios. Seguimiento o evaluación de la intervención. La evaluación es un proceso de suma importancia, ya que esto permite conocer el alcance de los logros de nuestra intervención y hacer un contraste en lo que se pretendía hacer y lo que se consiguió realizar. Tenemos 3 fases del proceso evaluativo: la inicial, que es la evaluación o diagnóstico; procesual, que valora cada actividad realizada; y la final, que es la evaluación de las actividades. También tenemos objetivos, como lo son determinar, comprobar e identificar los objetivos que queremos lograr y planificarlos en una serie de acciones. Las técnicas e instrumentos de la evaluación se dividen en fases ya mencionadas, y lo son la valoración de necesidades, observación, la entrevista, la comparación o la revisión de documentos e informes. Ahora les comentaré mi interpretación personal sobre cada aspecto ya mencionado. La guía que se nos propone para el diseño de programas socioeducativos nos servirá de ayuda para orientar una intervención socioeducativa de acuerdo a las fases de intervención. Al estudiar sobre el colectivo y el contexto que queremos intervenir, nos va a permitir identificar las características o carencias de la misma para tener una idea del espacio donde vamos a actuar. Al definir los objetivos, nos hará saber sobre en qué queremos actuar. La selección de los contenidos nos dará pauta para realizar los objetivos previstos. El desarrollo metodológico será una herramienta útil para conseguir realizar estos objetivos. Los recursos a utilizar nos brindarán una adecuada intervención socioeducativa. Y por último, la evaluación nos dará a conocer si logramos realizar los objetivos de manera correcta y si obtuvimos una intervención adecuada. Al analizar las necesidades, podremos analizar las diferentes características del medio donde vamos a actuar, así como el contexto escolar, familiar, económico, e identificar las necesidades del entorno educativo. La tipología de necesidades nos va a permitir identificar las necesidades percibidas y las no percibidas, para elegir en cuál queremos intervenir para mejorar. Las herramientas de análisis nos ayudarán a distinguir las necesidades más notorias del medio de la aplicación de documentos como cuestionarios, entrevistas o sondeos, o incluso por medio de la observación, reuniones o indicadores sociales. La aplicación de estas herramientas pueden ayudarnos a distinguirnos necesidades no percibidas. La definición de los grupos destinatarios. A partir de identificar las necesidades del contexto socioeducativo, debemos de organizar la información que obtuvimos a través de las herramientas de análisis para identificar las necesidades del medio y en cuáles es importante actuar. En el diseño de las acciones formativas podremos hacer uso de los planes de desarrollo para organizar la manera de intervenir en el contexto, usando conceptos como la finalidad de nuestras acciones, a quién dirigiremos la acción, los objetivos que queremos lograr, describir las acciones a realizar y evaluar el proceso que estamos realizando, contemplando si estamos logrando los objetivos propuestos. Por último, la evaluación de la intervención nos permitirá conocer si logramos realizar los objetivos propuestos inicialmente. Podemos utilizar diferentes documentos para comprobar nuestra evaluación, como cuestionarios, pruebas o entrevistas. El proceso se lleva a cabo en fases iniciales, procesuales y finales para evaluar cada momento de nuestra intervención. De esta manera sabremos qué tanto ayudó nuestra intervención y cuáles fueron los procesos que realizamos exitosamente y cuáles fueron los que necesitaron más trabajo. Relación con el informe de observaciones de semestres pasados. Ahora les relataré la relación que encuentro entre el documento del autor José Hermosilla con los informes de observaciones de prácticas pasadas de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria. En la primera visita del primer semestre contábamos con una guía de observación, la cual nos ayudó a apuntar aspectos tanto del contexto educativo, familiar y social. Por medio de ella logramos notar las carencias u aspectos negativos de la escuela,
realizando una observación participante. Al momento de realizar el informe de la visita, pudimos compartirla con nuestros compañeros de clase vaciando todas las observaciones realizadas. En la segunda visita, la aplicación de encuestas y entrevistas entre alumnos, docentes y directores permitieron conocer más sobre el contexto en el que se desarrollan. A los alumnos, por medio de encuestas sobre el contexto escolar y familiar, permitieron identificar características tanto positivas como negativas dentro de la escuela, así como el rendimiento dentro de la misma y las influencias o actitudes en casa que recaen en el alumno. Tanto para maestros como para el director, las entrevistas sobre el trayecto laboral y estrategias metodológicas para implementar en el aula de clase, así como situaciones presentadas en la institución y la manera en que se les dio solución, nos dio un panorama mucho más amplio sobre el contexto educativo en el que cada actor se desarrolla. La primera visita del segundo semestre, la cual fue la más reciente, la aplicación de encuestas y entrevistas a los alumnos, maestros y director ayudaron a conocer mejor el entorno educativo donde los actores interactúan. Las preguntas en torno a la institución fueron de utilidad para saber sobre el comportamiento de los alumnos entre ellos mismos y las autoridades educativas. Asimismo, la identificación de problemas tanto físicos como internos se dieron a relucir. En algunos casos estos persistían o otros ya tenían una solución. Conclusión general del documento. La lectura Guía para el diseño de programas socioeducativos de atención a la infancia de José Hermosillo me hicieron recordar varias experiencias de mis visitas a las telesecundarias, en donde pude reconocer y experimentar el contexto en el que estas escuelas se desarrollan. Encuentro una gran relación entre el objetivo de los programas socioeducativos y entre las visitas realizadas en los primeros semestres de mi formación docente. Por el contrario, en las visitas a las telesecundarias solo se realizaba una observación participativa aplicando documentos para obtener información de los integrantes del contexto educativo, social y familiar, y bajo la evaluación de directivos. No se hacía presente la resolución de problemas como la lectura analizada lo propone. En cambio, la guía de programas socioeducativos propone, mediante la realización de objetivos, mejorar el contexto escolar. En resumen, esta guía propone un riguroso plan de acción para realización de todos los puntos a tocar establecidos en la organización del mismo. Los objetivos son el punto inicial para conocer sobre los aspectos en los que se quiere mejorar. El uso de documentos y del análisis de la información permiten conocer sobre el entorno educativo. Por medio de la lectura de este texto, pude conocer más sobre el tema e incluso incorporar algunas partes del mismo a mis futuras prácticas docentes.